Ángel Torán nace en Madrid el 1 de mayo de 1921. Era el segundo hijo de María Luisa Tomás y Alfonso Torán de Larraz, que fue catedrático de análisis matemático de 1908 a 1944 y pertenecía a una saga de brillantes ingenieros. En el verano de 1946, Ángel Torán finalizó sus estudios en la Escuela Especial de Ingenieros Industriales de Madrid y a finales de ese mismo año recibió una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores para realizar estudios en Estados Unidos sobre la aplicación de los sistemas de trenes articulados y ligeros. En marzo de 1947, antes de finalizar la beca, fue contratado por Talgo para formar parte del equipo de ingenieros destinado a la construcción del primer tren que iba a prestar servicio en las líneas para viajeros de Renfe. Este proyecto se denominó Talgo 2, teniendo en consideración los dos prototipos anteriores, Talgo 0 y Talgo 1, que se habían construido financiados por José Luis de Oriol y Uriwen para comprobar la viabilidad de varias ideas novedosas del ingeniero militar Alejandro Goicoechea Omar. Goicoechea inventa los conceptos fundamentales y básicos del talgo, la rueda libre independiente, la articulación, pero todo eso luego había que convertirlo y hacerlo un tren. Y era un reto, una tarea muy complicada, muy difícil. Y que hubo que ir a Estados Unidos para conseguirlo. Y en esa fase, que era la importante, la de hacer un tren sobre la base de esos principios, Torán fue la persona fundamental. Goicoechea deja un tinglao muy primario. Para desarrollar estas ideas y materializarlas en un tren comercial, Oriol y Goicoechea crearon Patentes Talgo S.A. en 1942. Lo que parecía entonces una empresa visionaria resultó ser tan realista que con los años situó a España en una posición preferente para abordar 50 años más tarde la alta velocidad. Tras la marcha de Goicoechea en 1944, entra como director de Patentes Talgo el ingeniero Jaime McVeigh. En marzo de 1947, Torán ya forma parte del equipo técnico que se traslada a Estados Unidos para trabajar en los talleres de la compañía American Car and Foundry en el desarrollo del Talgo 2, siguiendo un anteproyecto de Jaime McVeigh. Ángel Torán se ocupó de la construcción y verificación de la estructura, es decir, el diseño de la caja y el sistema de rodadura del nuevo tren. Entre 1949 y 1958, con licencia de la compañía española, se llegaron a desarrollar en Estados Unidos hasta 5 trenes Talgo 2, activo en varias líneas: New York, Chicago, Pensilvania, New Haven, Hartford, Rock Island, Maine. A revolutionary new train. Its floor only 18 inches above the rails compared to a towering 51 inches in present cars is now ready for demonstration. Built by the American Car and Foundry Company, the first train ever built in America based on the Spanish Patentes Talgo, the ACF Talgo combines a score of major innovations. It was no simple feat for ACF and Talgo engineers to design and build a train which would incorporate these revolutionary new railroading principles and also provide the maximum in comfort and beauty. The entire development was with the responsibility of the engineering department, working very closely with the production department, which manufactured the train. Now years of research, experience, and railroading know-how pay off as the ACF Talgo passes her road tests with flying colors.
noviembre de 1949 llegan a España los primeros 32 coches y 3 locomotoras de Talgo 2, que comenzaron a prestar servicio en España el 14 de julio de 1950, con 4 trenes en la línea Madrid-Hendaya. Nuevas unidades seguirían llegando hasta 1958. Además de su mecánica revolucionaria y su diseño innovador, fueron los primeros coches climatizados de Europa. Eran todos de primera clase, incorporaban un salón mirador en la cola del convoy y podían circular con seguridad a 170 km/h. Estas cifras los situaron como el tren más rápido de Europa. Los coches de aluminio corrugado del Talgo 2, construidos inicialmente en talleres de aeronáutica y con un diseño de altísima calidad, dejaban atrás la estética decimonónica del ferrocarril. De hecho, Talgo introdujo claramente en todos los detalles y en la concepción del conjunto la estética de las primeras vanguardias del siglo XX. Yo creo que la principal diferencia que hubo desde el primer momento entre Patentes Talgo y el resto de las empresas estribó en que apostaron claramente por la tecnología, por la innovación, por la invención. Esa ambición está presente, ¿no?, desde el primer momento. Y eso le permitió ser autónoma en buena medida, ¿no? Y sobre todo buscar un proyecto de tren que fuese autónomo y que no dependiera de otras tecnologías, sobre todo de tecnologías extranjeras que habían dominado el panorama ferroviario en Europa desde el principio del propio ferrocarril, ¿no? Después de esta andadura americana y tras la marcha de Jaime McVeigh en 1950, Ángel Torán se pone al frente del equipo técnico de Talgo en su faceta de investigación y desarrollo. De la manera que el trabajo de Ángel era una dirección absoluta de una oficina técnica importante, con gente importante, y gobernada, dirigida e inspirada en sus obras por Ángel. La formación técnica de Ángel Torán y su talento creativo pudieron entonces centrarse en mejorar continuamente las prestaciones de Talgo 2, modificando y mejorando las soluciones iniciales en función del comportamiento de los trenes en el día a día. Yo ya no tengo ni idea la cantidad de diseños que patentó Ángel. Eso ya eran incontables, porque vamos, es difícil hacer afirmaciones al cabo de tanto tiempo, pero yo creo que no había un año sin que saliera una nueva patente de Ángel. Yo creo que sería muy interesante abrir un campo de trabajo en relación con las patentes de Ángel Torán y además cronológicamente la importancia que tienen, lo avanzadas que eran en todos los aspectos. Hay muy pocos casos como Ángel Torán, de un técnico que haya aportado tantas innovaciones absolutamente originales, todas útiles, todas aplicables, todas de una increíble facilidad de funcionamiento. De hecho, él decía que lo que le interesaba era la belleza de las soluciones sencillas. Estas mejoras fueron aumentando en importancia y con el tiempo dieron lugar a varias generaciones de Talgo que incorporaban las sucesivas patentes de Ángel Torán. Ángel Torán se casó con Carmen Mira el 3 de noviembre de 1955. Hijos del matrimonio fueron María, Silvia, Jaime y Ana. En 1958, Torán propuso un nuevo sistema de guiado de ruedas, denominado guiado con ángulo de ataque cero, que permitía circular en ambos sentidos a los trenes Talgo. Además de otros avances en seguridad, estabilidad en las curvas y confort de los viajeros, facilitaron la expansión comercial del sistema. Esta mejora y otras 5 patentes de Ángel Torán cambiaron tan sustancialmente las características del tren que el nuevo modelo que las incorporó en 1964 pasó a denominarse Talgo 3. Como director del desarrollo del Talgo 3 e inventor de las 6 patentes que caracterizaron este modelo, Torán pudo presentar dicho proyecto con objeto de obtener el título de doctor ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid. Las ruedas desplazables del Talgo 3 RD hicieron posible que fuera el único tren que podía circular por toda Europa sin necesidad de detenerse. Ángel empezó con el Talgo 3 a hacerlo comercial y después con el cambio de ancho de vía el salto fue descomunal. Después vino la alta velocidad, que eso yo creo que ya era
un corolario de la tecnología que había desarrollado Ángel. Fue una patente trascendental de Ángel Torán para Talgo, registrada en febrero de 1966, referida a un procedimiento para la adaptación rápida de vehículos ferroviarios a diferentes anchos de vía. El tren Talgo español podrá cambiar en marcha del ancho de vía de nuestra red a la europea gracias a un dispositivo automático de invención española. En los talleres Talgo de Aravaca, el presidente de la compañía, don José María Oriol Urquijo, hace la presentación del interesante experimento ante los periodistas, a quien el ingeniero español, don Ángel Torán, su creador, explica los pormenores de su funcionamiento. Las ruedas son independientes, cada una con su eje propio, montadas de manera que quedan libres y sujetas a la acción de los ejes desplazables para el cambio de un ancho a otro, previo la sustentación del tren en unos soportes apoyados sobre la plataforma deslizante. La operación se realiza con el tren en marcha a una velocidad que puede llegar a los 15 km por hora y sin necesidad de transbordos ni cambio de maletas. Gracias al nuevo dispositivo, el trayecto Madrid-París podrá hacerse por el nuevo sistema en 13 horas, es decir, en 5 menos que en la actualidad. A bordo del Talgo, un dispositivo adecuado controla el desarrollo del experimento que se ha visto coronado por el éxito. En 1969, Ángel Torán recibe la Gran Cruz al Mérito Civil. Me llamo Ángel Torán y soy director de Patentes Talgo. Voy a hablarles del talgo pendular, el último de nuestros productos del que nos sentimos sinceramente satisfechos. Con el talgo pendular elemental se hicieron ensayos a altísimas velocidades cuando todavía no se estaba pensando en la posibilidad de hacer un tren de alta velocidad. Así que realmente la rodadura de rueda independiente con la suspensión elevada, pues esa se hizo cuando estábamos desarrollando el talgo pendular y posteriormente han venido los trenes de alta velocidad y el talgo 350 tenía la misma rodadura. Llevamos un tren a Alemania en camión y cada coche iba en camión y en un contenedor iban las rodaduras, ¿no? Cuando llegamos a Alemania y yo estaba dirigiendo aquella operación, recuerdo que una de las expresiones que dijo el jefe de los laboratorios de Minden en Alemania era: pero esto es un tren, ¿pero queréis vosotros circular con estos 300? Montamos el tren allí, salimos a la vía, habíamos hecho el primer recorrido y el tío vino, que yo era el jefe de la era el de, me dijo: Carlos, esto es un tren. La gente es que no se lo cree. No se lo cree porque es un concepto tan antagónico a todo lo que supone la pesadez del ferrocarril y el estar aferrados a la vía en vez de colaborar con la vía como hacía el tren de Ángel, pues todavía siguen sin entenderlo. Estas imágenes nos muestran un coche con la suspensión por debajo del centro de gravedad. Al iniciar la curva aparece la fuerza centrífuga, que, añadida al peso, origina una resultante. El coche se inclina hacia el exterior de la curva y la proyección de la resultante sobre un plano paralelo al piso del coche nos da F sub P, la fuerza lateral sobre el pasajero. En un tren inclinable, a igual velocidad, la proyección de R sobre dicho plano, que ahora ha girado hacia el interior de la curva, es lógicamente menor. Por tanto, podremos ir a mayor velocidad hasta tener una F sub P, igual a la que corresponde al confort establecido. Así, la elevación del centro instantáneo de giro del coche por encima del centro de gravedad es suficiente para cambiar el signo de la rotación de la caja al negociar una curva. Consideramos que solamente aplicando el principio de la pendulación natural podríamos conseguir un sistema sencillo, económico y fiable que fuera capaz de inclinar el vehículo el ángulo necesario para que el viajero fuese confortablemente al circular en curva a la máxima velocidad permitida por la vía. Es decir, no pretendíamos eliminar la fuerza centrífuga, sino reducirla a límites confortables, con lo cual se conseguía disminuir notablemente las necesidades de giro de la caja. La gente en general se admiraban de que Talgo funcionara como estaba funcionando y que fuera un tren
que estaba a la cabeza de la tecnología ferroviaria del momento, ¿no? Entonces, creo que a tu pregunta yo te contestaría, pues Talgo era admirada por los en el mundo ferroviario. Ángel Torán como persona era sencillamente entrañable. Aparte de su presencia impecable, permanente, su simpatía con las personas, el trato amable que tenía, excepto cuando había que discutir alguna cosa técnica, que entonces era una tormenta. Pero eso no tiene nada que ver con el trato normal. El trato normal era eso, yo lo definiría eso como entrañable. Pues para mí Ángel era un hombre realmente extraordinario en cuanto a su relación conmigo, ¿no? Porque me cogió mucho cariño, o nos cogimos mucho cariño, y parece ser que no es muy habitual que un ingeniero que entra en una empresa pues tenga una relación así muy afectuosa con el patrón. Y entonces para mí Ángel pues era una persona admirada por su trabajo, querida por su forma de ser y por el trato que tenía conmigo, y un hombre con unas dotes extraordinarias que yo admiraba porque decía, este sabe lo que quiere y sabe a dónde va. Yo tuve la suerte de conocerle en mis primeros años en Talgo, cuando estaba en el Consejo, y me pareció en lo personal un gran señor, elegante, sencillo, humilde, como todas las personas inteligentes, y de un trato personal agradabilísimo. Y creo que es una persona también que fue muy querida en su equipo, supo tener un equipo de primera, no muy numeroso, de ingenieros, pero de primer nivel todos, y fueron los que hicieron, muy pocos, pero fueron los que hicieron esta maravilla que hoy día es Talgo, y que demuestra una vez más que los españoles, cuando nos ponemos a hacer las cosas, somos capaces de hacerlas igual o mejor que cualquier otra persona de cualquier nacionalidad del mundo, ¿no? La pregunta es, ¿cómo había sido Talgo sin Ángel? Pues la verdad es que no puedo contestar. No puedo contestar. Sería otra cosa y desde luego mucho peor. Eso sin la menor duda, porque no hubiera tenido los avances que ha tenido el Talgo ahora, los que tiene ahora, ¿no? Bueno, yo creo que no hubiera sido Talgo. Habría quedado en el primer proyecto de McVeigh, en el primer trabajo de McVeigh, y ahí se quedó, ¿no? Porque luego todo lo demás fueron desarrollos, ideas y gestiones de Ángel. Yo siempre he oído en casa al abuelo, a mis tíos, que don Ángel, además de un señor, fue un ingeniero básico y fundamental, sobre todo en los primeros desarrollos de Talgo. Y fue también el que desarrolló los grandes inventos de Talgo que hicieron que hoy día Talgo es lo que es. El cambio de ancho, que empezó yo creo hacia el año 62, que fue un invento suyo, el cambio de ancho, y que hoy día sigue funcionando y sigue siendo el mismo cambio de ancho que él inventó, el que funciona en España y en muchos países. En resumen, yo diría que don Ángel ha sido, como digo, un elemento, una persona fundamental para la identidad de lo que hoy Talgo es como empresa, y el éxito que hemos tenido y que nos ha permitido estar donde estamos hoy en la alta velocidad. Todos sus inventos, al final, hoy día también se están utilizando en los nuevos trenes de alta velocidad, y es gracias a él también que podemos decir que estamos con éxito también en la vanguardia del ferrocarril hoy día, como empresa. Ángel Torán estaba dedicado cuerpo y alma a crear innovaciones para el ferrocarril de viajeros, y la empresa necesitaba la investigación para consolidarse y crecer. Con lo cual, desde el punto de vista histórico, es una historia de un encuentro muy afortunado. Y desde luego, Ángel Torán debería estar en la historia de la ingeniería española. Y la pena es que no haya durado Ángel otros 15 o 20 años, porque a partir de lo que se había conseguido ya en España, sacarlo fuera, lo que decíamos antes, es muy difícil luchar comercialmente con gigantes, pero cuando tienes a un gigante al lado que cuenta la historia, no como tú la puedes contar de oídas o de mala manera, oye, el auténtico, contando la historia, pues hubiera podido convencer a más de uno.